Dios te bendiga en esta tarde. Quien te habla, la pastora Silvia de Martínez, del Centro Cristiano y Apostólico y Profético Gente de Fe. Y estamos liderando allí en Sargento Cabral 74, esquina Monteverde, Claypole, frente a la Manzana 1. Así que es una alegría para mí poder estar en esta tarde trayéndote una palabra. Sí, toda la palabra está inspirada por Dios, para redarguir, para corregir, para instruir. Dice que la palabra está preparada para eso, para nosotros, para que cambiemos, para que seamos transformados, para que verdaderamente entendamos que no hay salida, solo Dios, solo Dios. Hay un solo Dios en el cual verdaderamente tenemos que ir a Él. Ahora, mucha gente tiene muchos dioses. Al principio, cuando no entendíamos, ¿sí?, quién nos caminó por diferentes lugares buscando una salida para nuestra situación. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si ahora que verdaderamente estamos viendo muchas señales que se están confirmando, podemos decir, basta ya de vivir como vivo? Yo quiero vivir una vida diferente. Quiero que los demás vean en mí el cambio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si no es importante ser transformados? Renovar todo nuestro ser, alma, cuerpo, mente, ¿sí? Ser transformados. Así que, bueno, es una alegría. Espero que haya pasado todos estos días lindos, aunque esté nublado, aunque esté nublado, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. O sea que Dios hizo el día. Nosotros nos esforzamos para alegrarnos y para gozarnos en Dios. Y hay motivo más que suficiente para estar en paz y tranquilos. Y es cosa de loco. Bueno, sí, es locura decirlo, es locura hasta pensarlo para mucha gente, pero quiero decirte que es locura para los que no comprenden, para los que no entienden, para los que son indiferentes. Claro que es locura, pero es locura para los hijos de Dios. Es poder de Dios para nosotros, es locura para el mundo, pero es poder de Dios para nosotros. Así que es muy importante que esto, lo que voy a dar ahora, pues siempre estamos hablando del temor, el temor a Dios, y bueno, mucha gente que se confunde y que dice que a Dios hay que tenerle terror. Bueno, yo conociendo la palabra digo, realmente, bueno, reverencia, respeto y terror en cuanto uno, sabiendo que está mal lo que está haciendo, lo sigue haciendo, más vale que ahí hay que aplicar el temor a Dios. ¿Por qué? Porque venimos diciendo que hay consecuencias. ¿Qué te parece? Hoy, si tenemos un lápiz y un papel, ahora vamos a estar copiando. Tengo, pero bastante que vamos a pasearnos por varios libros para poder explicar qué significa el temor a Dios. Esto nos va a ayudar a sanarnos. Esto nos va a enseñar a que no tenemos que dejar albergar en nuestras vidas el desánimo, la tristeza, la angustia, la depresión, las preocupaciones. Dice el Señor, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces el primer paso es avanzar para poder descansar en los brazos del Señor. Si el problema no tiene solución, ¿para qué te hace problema? Y si tiene solución, porque tiene solución, Y si Dios no te da la solución es porque verdaderamente hay que descansar, hay que dejarlo todo en las manos de Dios y Dios va a hacer la obra. Vamos a dejarlo que Él lo haga y va a ser lo mejor para nosotros.
Entonces, es esto, razones para el temor de Dios. ¿Por qué debemos de temer a Dios? Y acá está la respuesta. Yo me acuerdo que en mis principios también preguntaba, ¿cómo? Temor, terror, miedo, se confunde, como creo que muchos se confundirán, no comprenden. Qué bueno que ahora podemos explicarlo bien y que esto pueda quedar grabado en nuestra mente, pueda quedar grabado, sí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, razones para el temor de Dios. Las razones para el temor al Señor se originan en el significado del temor de Dios. Primero, se le debe temer a causa de su gran poder como el creador de todas las cosas y de todas las personas. Sí, Él nos creó a nosotros. Por eso es que muchas veces viene una sacudida, como el árbol, siempre lo voy a nombrar, al árbol del olivo, una sacudida para que pueda sacar el mejor fruto, pueda caer y pueda dar el mejor aceite, ¿sí? La aceituna. Entonces, es el creador de todas las cosas y de nosotros, las personas. Bueno, eso anotalo. Salmos 33, 6, 9. Salmo 96, 4, 5. Está bueno que nosotros profundicemos la palabra, que vayamos a la palabra. Yo te voy a dar unos cuantos significados del temor de Dios y situaciones que han acontecido. ¿Por qué era necesario el temor a Dios? Para poder caminar en un camino de santidad, que es el camino que Dios impuso para nosotros, que Él dispuso para nosotros. Entonces, Jonás 1:9. Además, el poder asombroso que Él sigue ejerciendo sobre los elementos de la creación y sobre los seres humanos es causa para temer a Dios. Y vamos a empezar a dar algunas referencias, ¿sí? Éxodo 20, 18 al 20. Éxodo. Y dice así. Dije, Éxodo, lo tengo aquí, Éxodo 20. 20, 18. El terror del pueblo. El título, mira qué tremendo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Oh, mira el temor. Mira el terror, ¿sí? Que tenían. Habla tú con Dios, ¿sí? Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. ¡Qué tremendo! Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. O sea que vos date cuenta que Dios te va a llevar hoy a entender que muchas veces el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, buscaban hacer todo lo contrario a lo que Dios había establecido. Y era por eso que Dios tenía que hacer algo para que ellos se vuelvan del error. Dios no quiere que nadie muera. Él no quiere la muerte, dice, del impío. Él tiene pensamiento de bien y no de mal, siempre lo decimos, lo dice en su palabra. Pero aquí el pueblo de Israel, el pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén siempre buscaban la forma de hacer enojar a Dios, rebelándose en contra de Dios. Por eso que ellos, al ver que el monte humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos.
O sea que somos como los chicos. Cuando hacemos una travesura, nos escondemos abajo de la mesa. ¿Quién hizo esto? Dice mamá y papá. Y ahí, cuando éramos chiquitos, no entendíamos, sabíamos que habíamos hecho algo malo. Bueno, el pueblo de Judá era de tal manera, igualmente. Y Moisés respondió al pueblo, ¿por qué tenía que Dios actuar de esa manera? Al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, lo que estamos viendo, que nos lleve a nosotros a reflexionar, viendo y oyendo, ¿sí? Nos enseña a reflexionar de qué sirve ya estar en el pecado, cuando verdaderamente despertamos la ira de Dios. Verdaderamente. No tengo otro mensaje más que el ministerio que Dios me dio para hablarte y decirte de lo que Dios quiere que vivamos un camino, ¿sí? No perfecto, bueno, somos humanos todavía, pero ir camino a la perfección. Un corazón contrito, un corazón humillado, el cual Dios no desprecia. Al cual peca, pero de repente cuando peca, se arrepiente, y es eso lo que Dios busca. Porque para eso, dice, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahí vamos aclarando el porqué del temor de Dios. Porque todos decimos, ¿por qué hablan del temor y del temor y del temor? Tenemos que vivir temblando, tenemos que vivir apartados de lo malo, que ya lo sabemos. Como seres humanos ya estamos crecidos, conocemos algo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y hay mucha gente que aún todavía no le ha conocido a Dios, sin embargo tienen eso de apartarse de lo malo. Pero Dios le dio todo al pueblo: sabiduría, conocimiento, entendimiento. ¿Qué te parece? Y si decimos que es al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén, que eran contumaces, contradictores, que hicieron renegar mucho a Moisés también, murmuraban, eran querellosos, siempre se rebelaba el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Judá, se rebelaban contra Dios. ¿Qué te parece? Y bueno, seguimos. Estábamos aquí en Éxodo 15 al 20. Jonás 1:16. Y yo, si supiera que yo anoté todo muy bien aquí, Jonás 1:16, y dice así la bendita palabra de Dios. Vamos al título, ¿sí? Jonás huye de Jehová. Ya lo habíamos dado en el anterior estudio, pero ahora te estoy hablando del temor. Esta es la historia de Jonás. ¿Qué te parece? Y dice así: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Esto es lo que te va a llevar verdaderamente a ser transformado, a que cuando las situaciones vengan a tu vida te puedan encontrar fortalecido. El temor te lleva a no pecar. El temor a Dios te lleva a que verdaderamente tú empieces a limpiar tu corazón y empieces a tener más relación con Dios. Entonces, si temieron aquellos hombres a Jehová, estamos hablando, ¿recuerdas cuando Jonás se escapó y se metió en ese barco de marinos y resultado que él había desobedecido a Dios? Que recuerda cuando te dije, ellos no conocían a Dios verdadero, sino a los dioses con minúscula. Sin embargo, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová.
con gran temor si no lo conocían. Ellos tenían cada uno un Dios y le clamaban, pero no encontraron respuesta. O sea que no se quedaron con eso, sino que verdaderamente entendieron que tiene que haber otro Dios, el Dios de Jonás, el Dios que él les había declarado primero, que era hebreo y que creía en Dios. Así que muy bien, vamos a seguir porque tengo bastante, está bueno, anótalo, no pierdas tu tiempo, así tú no vas a ser engañado de nadie. Entonces tú anotas en los libros, capítulos, versículos, aquí me da clarito que verdaderamente Dios me está enseñando qué significa el temor a Dios. Eclesiastés 3:14, ¿qué te parece? Eclesiastés 3:14, que muchas veces lo hablamos, y dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser pues ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué te parece? Si nos volvemos verdaderamente a Dios. He entendido que todo lo que hace Dios será perpetuo, porque Él es Dios, el creador de todas las cosas y el creador de nuestras vidas. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Vamos a seguir, porque esto está muy bueno. Marcos 4:39. Marcos, ¿sí? Muy bien. Marcos 39 al 41. Muy bien. Marcos 4, 39 al 41. Aquí está: Jesús calma la tempestad. Es el título. Pero dice: y levantándose reprendió al viento, ¿sí? Y reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¡Wow! ¿Por qué? Porque en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, Jesús, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? qué tremendo. ¿Cuántas veces decimos: Señor, ¿dónde estás? Y Dios dice: ahí, búscame ahí adentro, ahí estoy. Tú me recibiste en tu corazón. Yo estoy, dice el Señor. Así que clama a mí y yo te responderé. Así que clarito, ¿no? Clarito el Señor. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Por eso que es importante el temor, porque el temor produce que tú no te vayas de las primeras. Dios dice, le dijo: yo los traje para probaros. Dice el Señor: vive probándonos. Así que más nos conviene descansar nuestra mente y esperar las respuestas del Señor. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Qué tremendo! Dios operando un milagro y todavía argumentando: ¿quién es este? Oye,
santo. A veces así estamos nosotros, argumentando cuando verdaderamente Él nos dice, descansen, descansen y confíen en mí, ¿sí? Él no va a defraudarnos. Entonces, hasta el 41, muy bien. Y dice, y además, creador de todas las cosas y de todas las personas, además el poder asombroso que Él sigue ejerciendo sobre los elementos de la creación, sobre los seres humanos, es causa para temer a Dios. Es causa para temer a Dios. ¿Por qué? Porque la rebelión despierta la ira de Dios. Y es por eso que es importante que nosotros seamos sanados, que procuremos despojarnos de la vieja naturaleza pecaminosa, como dice la Biblia. Así que, cuando se comprende la santidad de Dios, es decir, su separación del pecado y su constante oposición a él, la reacción normal del espíritu humano es temerle a Dios. Apocalipsis 15, 4. Y dice así, ¿quién no temerá? ¿Quién no te temerá? Oh Señor, glorificará tu nombre y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Lo que estamos viviendo, no argumentemos, ni razonemos, ni escuchemos, son juicios de Dios. A través de los juicios de Dios que están aconteciendo, tenemos que volvernos a Él. Tenemos que ser transformados. No te olvides que siempre, en toda la historia, ¿sí? Desde Génesis y Apocalipsis, Dios tuvo que hacer algo para que el pueblo realmente se vuelva a Él. Y no hagamos enojar a Dios, ni hagamos llorar al Señor, dice la Biblia. Muy bien, yo creo que 15:4, y esto era 15 de Apocalipsis 4. Muy bien, porque lo podemos seguir leyendo. Porque tus juicios se han manifestado. Hasta ahí nomás. Ya. Entonces seguimos con cualquiera que vea el esplendor de la gloria de Dios no puede menos que temer. Y lee Mateo, anotalo, Mateo 17, 1 al 13. Las continuas bendiciones que se reciben de Dios, sobre todo el perdón de los pecados, Salmo 134, debieran llevar a temerle y amarlo. Que bueno, las continuas bendiciones que se reciben de Dios, sobre todo el perdón de pecados, Salmo 134, debieran llevar a temerle y a amarle. Primera de Samuel 12:24. Vamos más adelante. Yo quiero mostrarte cómo tengo los papelitos aquí marcados, ¿sí? Primera de Samuel 12:24. Ordenadito, ¿sí? Esto requiere tiempo y tranquilidad. Así que, muy bien. Primera, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no moramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, de pedir rey para nosotros. El pueblo pedía rey, ¿sí? Y esto le hablaban a Samuel. Y Samuel, Dios le habló a Samuel, le dijo, dile que les mandaré rey. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y el rey que ellos pedían, Dios le dio a Saúl. Así que, sin palabras, después eso es
otro estudio, ¿sí? Dice, hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, escucha con atención, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová. Mira, márcalo, ¿sí? Y entonces se encuentra en 12:20, capítulo 12 de Primera de Samuel, versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón, ¿qué te parece? No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Preciosa palabra, ¿sí? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel hablándole, ¿sí?, al pueblo que estaba disconforme, que ellos estaban bien como estaban, no, pero querían un rey, y fastidiaron tanto al profeta, que verdaderamente Dios le dijo, déjalos, les enviaré el rey. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Tremendo, che. Tremenda palabra de Dios. Y bueno, anota el Salmo 34:9, Salmo 67:7 y Jeremías 5:24, creo que lo leímos ya, no, o sí, 5:24, pero vamos a leerlo del 19. Y cuando dijeren, aquí otro tanto, el pueblo, ¿sí?, se rebelaba contra el profeta Jeremías, ¿sí?, para que tengas algo en claro, ¿sí? Estoy hablando de Jeremías en este caso, habíamos hablado de Samuel, que el pueblo hablaba con Samuel, y ahora con Jeremías, el libro de Jeremías, que es 5:19. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Wow. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. La pregunta, ¿no? A mí no me temeréis, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron.
¿Qué cosa abomina a Dios? Lo que abomina a Dios es que el pueblo de Judá y de Jerusalén se apartaban de en pos de Dios para servir otros dioses. Y se inclinaban y ofrecían holocaustos a los dioses. Entonces eso hacía que la ira de Dios viniera con todo. Los juicios de Dios. Y esto lo tenemos que aplicar en nuestras vidas, porque nos está enseñando que no podemos vivir como queremos. No podemos hacer lo que queremos. Podemos, no debemos. No debemos hacer lo que queremos. Porque tenemos leyes, tenemos mandamientos, tenemos estatutos y decretos que Dios estableció. Mira, hoy había estado leyendo ayer y hoy el libro de Sofonías, ¿sí? Sofonías venía a ser el noveno de los profetas menores. El noveno de los profetas menores, el cual había sido enviado a llamar al arrepentimiento a Judá también. ¿Qué te parece? Al pueblo, a Jerusalén. Dice Sofonías, noveno de los profetas menores. La época indicada por Sofonías en 1:1 está confirmado por los siguientes hechos. Mensaje esencial del libro. Dios juzgará al mundo entero. Entonces, más claro, este estudio del temor de Dios, que grandes cosas Dios demandó hacer para que el pueblo no se pierda. ¿Sabe que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos alcancen a la vida eterna? Pero como somos medios rebeldones, como somos medios así como el pueblo de Israel, querellosos, murmuradores y querellosos, y así estamos todo el tiempo. Todo eso trae consecuencias en nuestra vida. Es por eso que el temor de Dios nos aparta de todo eso. ¿Qué te parece? Dice, y el castigo universal será tan terrible como el día del diluvio, que ya lo estudiamos el otro día. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a enviar un gran diluvio, 40 días y 40 noches, lluvia, agua, donde murieron todos y se salvaron solamente Noé y su familia entera, 8. Vos date cuenta, en el mundo entero se salvaron nada más que 8. Y los animales que entraron, los animales que obedecieron, que hoy por lo general cuando una tormenta viene, le pegamos un perrito, lo sacamos afuera, cuando verdaderamente ellos, los animalitos, buscan un recoveco para esconderse porque saben lo que viene una tormenta. Así que, ¿qué te parece? Si tenemos animalitos, cuidémoslo, no los golpeemos, porque ellos fueron obedientes a la voz de Dios. Dice, el juicio de Jehová azotará al país de Judá. En aquel gran día, dice, gran día, Jehová castigará a todos los hombres inicuos. Te estoy hablando del libro de Sofonías, ¿sí? Si quieres estudiarlo, estúdialo, porque lo estoy preparando para que nosotros podamos alcanzar a entender todo esto, ¿sí? Dice, qué amargo tiene que ser el juicio de Dios para que Sofonías use las expresiones que emplean, ¿sí? En los versículos que él está dando. Ahí en el versículo 1:8, todo para adelante, hasta el 3. O sea que no es mucho. Para que tengas un claro reflejo y todo esto te lleve al temor a Dios. Porque esto estoy hablando de Jerusalén, de Judá. Pero Jerusalén y Judá, y nosotros somos hijos de Dios. Entonces esta palabra es para nosotros. Dice, llamamiento al arrepentimiento
único camino a la salvación. Sofonías 2, 1, 2. Los humildes, los que temen a Dios, son exhortados a buscar la liberación en Jehová. Sofonías 2:3. Él castigará la iniquidad de las otras naciones. Sofonías 2:4 al 15. Jerusalén rehúsa arrepentirse, por lo que no escapará. El Señor que mora en ella es justo. Sofonías 3:1, 8. Dice, bendiciones después de los juicios. Las naciones invocarán a Jehová. ¿Después de qué? Después de que haya venido la ira de Dios sobre ellos, porque no quiere exterminarlo, no quiere destruirlos. Pero nosotros sabemos que cuando nos duele el dedito, miramos para arriba y decimos, Dios, ¿dónde estás? O cuando tenemos algún problema. ¿Qué te parece? Dice, el residuo o esparcidos de Israel pondrá en él su confianza y será santo. El residuo quiere decir los pocos que quedaron. Los pocos, el residuo o esparcidos de Israel pondrá en él su confianza y será santo. El pueblo. Después de los chachá. Qué tremendo. Esto sí es para temblar. Porque ya las señales nos están mostrando qué estamos viviendo, qué está pasando. Sofonías 3:11 al 13. El Señor reinará, dará abundante bendición a su pueblo. Sofonías 3:14 al 18. Entonces, reunido y hecho objeto de alabanza en medio de las naciones. Sofonías 3:19 y 20. Sofonías vivió bajo el reinado de Josías, con quien estaba emparentado. Josías, serían primos, y a quien ayudó durante la reforma que tenía como propósito la restauración del culto a Jehová. Anota, Segunda de Crónicas 34:3, 8. Y dice así, mira, aquí vamos a entender algo. Dice en Sofonías 1:8, los primeros que van a ser castigados van a ser los príncipes, esto es, los nobles, incluidos la familia real. Han adoptado las costumbres extranjeras, paganas, idolatraicas e inmoral. Cuando se refiere lo del vestido a la indumentaria que usaban en el culto, a los ídolos, señal de apostasía. Si tú lo lees ahí en Sofonías 1:8, te vas a referir, yo te estoy dando la referencia. Era la vestidura esa que ellos usaban, los de la realeza, los de los reyes, las familias, ¿sí? Ellos tenían otras ropas, más mira la ropa que verdaderamente usaban los santos, ¿no? A la indumentaria que usaban en el culto a los ídolos, señal de apostasía, porque el vestido judío con su cinta azul, mira el significado del color azul, tenía un significado espiritual. Números 15:38. En los días de Josías y Sofonías había en Judá quienes no buscaban a Dios por maldad o por indiferencia. Romanos 10, Primera de Pedro 4, 17 y 18. Si estás tomando nota sería muy bueno
porque si logramos llegar a empezar, voy a tomar pruebas. ¿Sí? ¿Qué te parece? Dice 1 de Pedro 4, 17 al 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿No? ¿Qué te parece? Entonces seguimos. Esto quería darte lo que yo estuve estudiando ayer, hoy, a la mañana, del libro de Sofonías, ¿sí? Es el noveno de los profetas, ¿sí? Noveno de los profetas que verdaderamente Dios lo había enviado al llamamiento, al arrepentimiento al pueblo de Dios. Profeta menor. El noveno profeta menor. Muy bien, aquí seguíamos, ¿no? Salmo 134, sobre el temor estamos hablando. Debieran llevar a temerle y amarle. 1 de Samuel 12, 24, que ya te lo leí, pero tú anota porque no te lo leí, anótalo. Salmo 34, 9, 67 y 7. Jeremías 5, 24, ya lo leímos. Más allá de toda duda, el hecho de que Dios sea un Dios de justicia que juzgará a toda la raza humana causa el temor de Él. ¿Sí? Deuteronomio 17, 12 al 13. Deuteronomio. Qué lindo, cómo me ordeneo ahí, qué lindo. Muy bueno. Me pone nerviosa cuando se me meten todas las cosas. Deuteronomio 17, 12. Y dice así. Deuteronomio 17, 12. Y dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. En aquel entonces era muerto. ¿Para qué? Mira, si aunque muchas veces tenemos que ver situaciones que estamos escuchando y viendo para poder entender que son señales en la cual Dios nos llama para que nos volvamos a la verdad. Dice, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. Vamos a decir, Cristo vino, trajo salvación, ¿sí? Y Él vino para que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. No nos podemos quedar ahí, porque hay estatutos, hay leyes, hay decretos que Dios estableció para que nosotros pudiéramos vivir una vida de santidad, una vida de un encuentro permanente con Dios. ¿Qué te parece? Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorberbecerá. ¿Cómo me cuesta? Ensorberbecerá. Sí quiere decir no se enorgullecerá. Muy bien. Creo que estamos, te dicto más y vamos a ir al libro de Sanidad Interior. Que a lo sumo esto tenemos que entenderlo, ¿sí? Más allá de toda duda, el hecho de que Dios sea un Dios de justicia y juzgará toda la raza humana a causa del temor de Él. Deuteronomio 17, 12, que te lo leí ya. Y Primera de Samuel 59, 19. Malaquías 3, 5. Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos. A ver si lo puedo leer. No lo puse, no lo anoté, pero tengo ganas de hacerlo. Entonces dijimos Hebreos 10, 26.
Gloria a Dios. Hebreos. Gracias, Jesús. Ahí está, muy clarito, ¿sí? Hebreos 10, 26 al 31. 10, 26 al 31. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecares voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Está clarito? Yo fui enseñada en el temor de Dios. ¿Y sabe de cuántas me libré? ¿De cuántas consecuencias me libré? No seamos rebeldes. No argumentemos. Cuando Dios nos habla, no argumentemos. No razonemos. ¿Qué te parece? Dice, es una verdad solemne y santa que Dios está constantemente observando y evaluando las acciones de los seres humanos, tanto las buenas como las malas, y que se les considerará responsable por esas acciones, tanto ahora como en el día del juicio personal. Terminamos lo que significa razones para el temor de Dios. Está completito ahí. Después viene implicaciones personales acerca del temor de Dios. ¿Qué es lo que implica? El temor de Dios es mucho más que una simple doctrina bíblica. Se aplica directamente a la vida diaria de diversas maneras. En primer lugar, si de veras se teme al Señor, se llevará una vida de obediencia a su mandamiento y se le dirá un resonante no al pecado. Una razón por la que Dios inspiró temor en los israelitas en el monte de Sinaí fue para que aprendieran a volverse del pecado y a obedecer su ley. Éxodo 20:20, que ya te lo había leído, los probó. Entonces esto lo dejamos para mañana y vamos a seguir, ¿sí? Esto es lo que sigue, implicaciones personales acerca del temor de Dios. Pero quiero seguir con el estudio de sanidad interior, que estábamos, donde estábamos rindiendo nuestra voluntad, donde el cuerpo del hombre está formado, es tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Que verdaderamente que peca es el alma, ¿sí? Porque allí se encuentran las emociones, los sentimientos. Es todo el comienzo de lo que yo quiero hacerte entender qué significa sanidad interior. El alma en la cual nosotros tenemos que trabajar es personal, es personal. Y yo te aconsejo, cerremos puertas y no dejemos entrar nada aquí en nuestra mente, ¿sí? Que no sea la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Huirán los malos pensamientos, tienes que deshacerte de los razonamientos. Todos lo llevamos a un razonamiento, todos lo llevamos a argumentar y no es así. La palabra de Dios no se obedece. ¿Qué te parece? Con la voluntad el hombre se va formando según lo que piensa y según su vivencia en el ambiente donde se desarrolla emocional y culturalmente. Todo esto determina lo que el hombre será. El hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios. O sea que tenemos que ir caminando y cambiando, caminando y dejando atrás todo eso que nos impide un crecimiento con Dios. Esto ya lo habíamos dado, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí. Pues dice, haced morir, creo que ya lo tiene, haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Recordemos que Dios nos obliga a hacer, no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Somos nosotros los que tenemos que tomar iniciativas de renunciar a las áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Mira para atrás, de la única manera es para no repetir la historia. Cancela, destruye en el nombre de Jesús de Nazaret toda maldición generacional que vivieron nuestros pasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Maldiciones de enfermedades, maldiciones de locura, maldiciones de violencia, maldiciones de alcoholismo, de homicidios, de suicidios. ¿Sí? Entonces, algo tenemos que hacer, porque dice, como el gorrión en su vagar, la maldición nunca va a venir si no hay una causa. Tiene que haber una causa. ¿Qué te parece? Tenemos que hacer morir lo malo, quitar de nosotros todo aquello que nos impide el crecimiento espiritual. Desde hoy empezamos a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado y a los deseos de la carne. Cuando el ser humano está decidido a hacer la voluntad perfecta de Dios, todas sus promesas serán un sí y un amén. Así que, Cali, Dios te ama de tal manera y tú tienes ahora algo que Dios te va a dar verdaderamente, y que entiendas de que en Él está la salida. Ya no habrá para que estés más triste. Dios nos da una oportunidad de vida con grandes cambios y Él te va a bendecir. Dios tiene poder para transformarte en una persona a la cual tú vas a hablar y esas personas se van a quebrantar. ¿Qué te parece? A ti te hablo, Cali. Jesús te ama y te ama de tal manera. Y Él conoce tus lágrimas y conoce tu dolor. Y no quiera que los demás te entiendan o reconozcan, sino que Dios lo está reconociendo. Dios lo está viendo todo. Todos tenemos verdaderamente en nuestras vidas una transformación, ¿sí? Digamos, una oportunidad para poder ser transformados. ¿Qué te parece? ¿Cómo se quebranta la voluntad? ¿Cómo quebrantamos la voluntad? Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina, sí, y nos castiga como un padre a su hijo en su amor. A esto también le podemos llamar el método de trituración, así como el árbol del olivo, donde pisaban las aceitunas y las trituraban con los pies. Sí, después de haber sacudido el árbol y haberle golpeado y darle bastante machetazo. No para romperlo, sino para que caiga el fruto del olivo y pueda sacar ese aceite tan rico y tan especial. Así Dios quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere sacar lo mejor de nuestra vida. ¿Qué te parece? Dice, nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina, ¿sí? Mira qué tremendo. Vuelvo a repetir, allí también en la historia, Judá, ¿sí? Con los hombres de Dios, profetas, con Moisés, Dios tenía que sacudirlos para que se vuelvan del error, como niños. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. La voluntad de Dios la podemos conocer y cumplir de tres maneras, ¿sí? Por iluminación, la entendemos y la hacemos.
cuando Él nos ilumina y cuando nosotros dejamos esa luz, la entendemos y la hacemos, ¿sí? La voluntad de Dios. Por revelación nos es dada a conocer y la cumplimos. Sin argumentos. Por trituración, la trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas, las cuales utiliza para enseñarnos a cambiar. Recordemos que el mayor obstáculo en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Ay, 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 qué difícil, ¿no? Qué difícil que es bajar. Porque cuando tú bajas, Él te sube. Cuando, o sea, las circunstancias, las situaciones, las sacudidas en que o bajemos o nos quedamos ahí. Dice, recordemos que el mayor obstáculo en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, nuestro yo. Yo tengo razón, yo soy la única que sufro, yo soy la única que trabajo, yo soy la única que hago, yo soy. Quitemos el yo. Esa es nuestra personalidad. Esa es una señal que podemos determinar que es el obstáculo. Mi voluntad, mi voluntad. ¿Cómo vaciar nuestra voluntad? ¿Cómo quitarla? ¿Cómo trabajar en ella? La renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios va a producir un deseo. Y como ya sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad. Cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. Y existe la paz interna, porque ¿de qué sirve que demos una apariencia de que todo está bien y adentro nos estamos rompiendo todo por las situaciones que no podemos entregarla al Señor? ¿Qué te parece? Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Tengo todavía tiempo. Cuando esto ocurre, podemos decir lo que dijeron los apóstoles Juan y Pablo. Seguimos. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Quiere decir, vamos a bajar, porque hay alguien que está por sobre nosotros. Y a veces cuando nos enaltecemos, queremos dejarlo allá a Dios. ¡Wow! No, Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Gálatas 2:20. El sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios, y entonces podremos comprobar o experimentar personalmente la transformación continua en nuestra vida. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Lo vuelvo a repetir. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16. Busquemos a Dios con responsabilidad y automáticamente encontraremos su voluntad en nuestra vida. Las emociones son la parte del hombre donde se envuelven los sentimientos y afectos. ¿Qué te parece? Hay varias emociones negativas, tales como tristeza, ira, vergüenza, dolor, miedo, celo, confusión y odio. De la misma manera, hay emociones positivas,
Estas son gozo, estas son amor, gozo. Las emociones están en la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Porque es necesario trabajar en esto, y te llevo a Hebreos 5:11 en la apostasía, ¿sí? Léelo, porque dice, y ejercitando los sentidos para discernir entre lo bueno y lo malo. La realidad de las emociones. Ya hablamos de la voluntad, estamos hablando de las emociones ahora. La realidad de las emociones. Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana, y lo hizo para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarlas. ¿Qué te parece? Él proveyó, ¿sí? Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana, y lo hizo para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarla. Él venció la muerte. Él no salió de su boca maldición por todas las cosas que le estaban haciendo. Más bien que él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Esos son los recursos que él dejó para que nosotros pudiéramos ser imitadores de Jesucristo. Ya él sufrió por nosotros. Los unos trabajemos la carne, trabajemos en la carne, ¿sí? La carne es aquella que nos lleva verdaderamente a estar metiéndonos en problemas, ¿sí? La persona que vive motivada solamente por sus sentimientos restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. La persona que vive motivada solamente por sus sentimientos restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Muy bien, creo que estamos con unos minutitos y vamos a seguir y vamos a terminar. Seguimos con este poquitito y mañana seguiremos, si Dios quiere. Una tristeza intensa va seguida de un gran gozo y júbilo. Una depresión viene después de un gran entusiasmo. Cuidado, cuidado. En el caso de Elías fue así. Él se sintió desanimado después de cortarle la cabeza a los profetas de Baal. Es imposible que el ascenso y el descenso de las emociones, es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifican a un creyente para andar en el espíritu, sino que también lo empujan a andar en la carne. Y esto vendría a ser el doble ánimo, cosa que tenemos que trabajar. Hoy parecemos una persona, pero después flora otra personalidad. Ese es el doble ánimo, que es terrible el doble ánimo. El doble ánimo puede llevar a confundir a la mente, a poder entrar en algo muy feo. Porque es importante obedecer a Dios, rendirnos a Él y buscar verdaderamente de su presencia en nuestras vidas, ¿sí? Cuando el espíritu comience a dirigir la vida del hombre, las emociones se controlarán. Como consecuencia, el silencio total de las emociones es una condición para poder caminar en el espíritu. Lo repito, cuando el espíritu comience a dirigir la vida del hombre, las emociones se controlarán. Como consecuencia, el silencio total de las emociones
es una condición para poder caminar en el Espíritu. Entonces nos quedaría para mañana inspiración y emoción. Amén. Estamos hablando de las emociones, sanidad interior y liberación. Dios ya te dio el poder y la autoridad para tomar grandes desafíos y tomar las armas que Dios te dio para pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué te parece? La buena batalla de la fe, la cual te va a llevar, ¿sí? Verdaderamente a que... Más de 3.000 personas, entre ellos niños y niñas. Muy bien. Este es internet. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Trabajar en el área emocional. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a cambiar. ¿Y cómo se cambia? A través de la palabra. Ella nos instruye, ella nos enseña, ella nos equipa. ¿Qué te parece? Así que bueno, sin más que decirte, te saludo atentamente, ¿no? Quiero decirte que estés buscando el rostro de Dios. Amada pastores, ruego oración por mi vida, sanidad, hija. Betania, fuerza, necesita sabiduría, inteligencia por estudio. Bueno, si ella está estudiando, entonces Dios le va a dar la victoria. Te habla una mujer que no terminó ni la secundaria, pero se esforzó mucho por estar al lado de su hijo y hoy es un médico recibido. Y mañana va por la matrícula. Así que puedo hablarte que ellas necesitan orden y disciplina. ¿Cuál es? ¿Querés salir? No. Y mostrarle que verdaderamente para obtener un título, sí, se tiene que esforzar. Para poder tener todo aquello que verdaderamente desea todo ser humano, es primeramente tener a Dios en nuestro corazón. Si ella busca a Dios, primeramente vos tenés que enseñarle que busca a Dios. Él es el que da la sabiduría y la inteligencia. Yo puedo orar, pero en ti está que tú le enseñes a buscar a Dios, porque de Él viene la sabiduría y la inteligencia. Yo enseñé a mi hijo a amar a Dios, a buscar a Dios, y en todas sus pruebas, en toda la clase que él tenía a Dios adentro de él y en su boca. Así que ahí está la salida. Muy bien. Vamos a dar por finalizado, así que oramos y le pedimos a Dios que Él verdaderamente tenga misericordia. Tenemos que pedir misericordia. ¿Sí? Se está oscureciendo, tengo las luces apagadas, ¿sí? Verdaderamente pedirle misericordia, piedad a Dios. Piedad a Dios por la rebelión, por el pecado. Que Dios tenga piedad y misericordia por el pecado de la humanidad. La iglesia debe de orar. Que el hombre se vuelva a Dios. Que el hombre se vuelva a Dios. Y Dios va a tener verdaderamente, se va a arrepentir del mal que Él dijo que iba a hacer. Así que estamos a tiempo. Todo hombre veraz, dice la Biblia, deje la rebelión, deje la rebeldía y vuélvase a Dios. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Padre, en esta tarde. Declaro, Padre, que este es un día grande, hermoso, en el cual tú nos hablaste del temor, tú nos hablaste del profeta Sofonías, Dios. Tú nos hablaste, Padre querido, de los juicios. Tú nos hablaste, Padre, de la gloria, de toda aquella cosa que tú a veces tienes que permitir para salvar al mundo. Porque un mundo duro, un mundo verdaderamente rebelde, el sistema de este mundo en el cual muchos se vuelcan a este sistema mundial. Señor, move tu mano poderosa en esta tarde.
ten piedad y misericordia, salva a los que son llevados a la muerte, libra a los que están en peligro de muerte, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, move tu mano poderosa. Gracias te damos, Señor, bendigo a todos los hermanos. Me prendieron la luz, vino un ángel y dijo, hágase la luz, el apóstol. Así que sigamos orando, no sabemos cuál va a ser la situación todavía, así que estamos en expectativa y bueno, se sabrá el jueves. Así que consideremos de que este tiempo no es para que nos tiremos así y ya, ¿no? Sino que verdaderamente busquemos a Dios en este tiempo. Oremos por nuestros hijos, hablemos a nuestros hijos de que quién es Dios, quién es Jesús, quiénes son los ángeles. Preocupémonos porque nuestros hijos, que nosotros podamos dejar el legado, podamos dejarle verdaderamente a nuestros hijos verdaderamente la vida, y la vida es Cristo Jesús en casa. Ante la violencia, discusiones que para nada sirven, sino que busquemos a Dios, Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar. Si la blanda respuesta hará cesar grandes ofensas. ¿Qué te parece? Así que bueno, mañana, si Dios quiere, voy a ir al dentista, así que no sé si sabéis que estoy hablando medio rarito, así que, pero salgo igual, salgo igual. Dice, no pondrán bozal al buey que trilla, dice la Biblia. Así que, bueno, clamemos por los médicos, enfermeras, hospitales, clínicas, sanatorios. Dios tenga misericordia. Ha partido también nuestra hermana, la esposa, ha partido con el Señor, la esposa del evangelista Víctor Panarello, el dueño de la radio Sion. Así que todos yo creo que ya lo sabemos. Así que oremos por el siervo, oremos para que Dios verdaderamente traiga consuelo a su corazón. Y sabe que Dios trae el consuelo. Dios es nuestro consolador. Tenemos que estar preparados, viviendo como si fuera el último día. Entonces serías feliz todo el tiempo, porque aunque los problemas te vengan de montones, tú estás confiando en Dios. ¿Qué te parece? A veces necesitamos que nos digan, tienes tanta cosa, tienes este problema y tienes que salir de él. ¿Y sabes cómo sale de él? Dios, ¿dónde estás? Y Él te dice, yo estoy ahí. Siempre que clames yo te responderé, dice el Señor. Así que Dios te bendiga y hasta mañana, si Dios quiere, seguimos con el tema del temor de Dios. Si no tenías una explicación, bueno, ahí está. Si querés volverlo a ver al video y poder anotar todo, y poder saber por qué tenemos que tener temor a Dios. Porque hay juicios de Dios. Quizás nadie te lo habla, porque eso hace que no crezca la iglesia, porque nadie quiere saber nada de que no podés vivir de esa manera, porque hay consecuencias. No quieren saber. Está la gente que verdaderamente busca la verdad. Está la gente que busca verdaderamente de Dios. Pero está también la indiferente. Mateo 7:24. Anótalo y Dios te bendiga y ya terminó.